ahí determinás una potencia reactiva. Esa potencia reactiva que demanda el motor, vos la tenés que proveer para usarlo como generador, ¿se entiende? Es un cálculo de electrotecnia. Ok. Eh, de todas maneras, está en algunos de los apuntes que le envié, está, si no, no es un cálculo muy complejo, ¿no? Este, Porque calculas energía reactiva y eso va a ser la total. Después la tenés que dividir por fase y transformar energía reactiva en faradios, ¿no? Que es la otra ecuación, digamos, pero creo que no reviste mayor dificultad. Si hay alguna duda, después la vemos puntualmente, pero fíjate que creo que en el apunte está desarrollado, en algunos de los apuntes que están en el campus, está desarrollado específicamente para el motor que ensayaron ustedes, le da en el orden de los 19 microfaradios y bueno, siempre se ajusta a un valor comercial existente, que en este caso es 20, ¿no? Por fase. Y la idea de que, bueno, un capacitor conectado en triángulo tiene más energía reactiva que uno conectado en estrella. Esa es la pequeña diferencia. De acuerdo a qué tensión ustedes tomen, va a ser la capacidad necesaria, ¿no? Está bien, está bien. Después chequeo entonces Pero los apuntes. revisarlo es un cálculo puramente electrotécnico, no tiene ninguna dificultad. Hoy tienen el parcialito de motor monofásico, ¿sí? Igual que el anterior, es a partir de las 4 lo habilito hasta las 21, ¿sí? La misma modalidad del parcialito anterior. Bueno, esperamos un par de minutos, si no se conecta nadie más, ya arrancamos. El tema de hoy es introducción a las máquinas de corriente continua, ¿sí? Básicamente, empezamos a analizar la acción generatriz, o sea que es lo que dio impulso a esta máquina, nació allá lejos y hace tiempo como generador. Eh, ¿Ustedes saben por qué se empezó a generar en continua y no en alterna? No sé si alguno o en alguna materia estudiaron esa parte del desarrollo de las máquinas eléctricas, que es por qué se inicia, tardó casi 40, 50 años el desarrollo de pasar de la máquina prototipo, digamos, o experimental a una máquina industrial que produjera energía apta para ser consumida. Pasaron casi 50 años. Y todo ese desarrollo se basó en generadores de corriente continua. No sé si alguno lo ha visualizado el tema o sabe por qué se empezó a generar en corriente continua y no en alterna. Yo por mi parte no lo sé. Bien. Sí, por ahí es algo que no se analiza mucho, porque el primer generador eléctrico que tenía la posibilidad de producir corriente de forma constante y durante un determinado tiempo, no sé si lo saben, fue la pila de Volta, que se desarrolla a partir del año 1800. Entonces, ¿qué pasa? La pila de Volta era un generador estático, químico, digamos, de corriente continua. Entonces, cuando aparece en 1820, a partir de 1820 aparece el fenómeno de la inducción electromagnética, o sea, la posibilidad de, a través de variación de un campo magnético, generar energía eléctrica en un conductor cercano a ese campo que está oscilando o un campo fijo y que el conductor se esté moviendo. Todos quisieron replicar en ese fenómeno a la pila de Volta, es decir, querían generar corriente continua como generaba la pila de Volta. Porque de hecho, cuando yo trato de generar en forma rotativa, como vamos a ver en el generador de corriente continua, en realidad el generador internamente genera en alterna.
No sé si eso lo han visto en alguna materia o tenían idea de que en realidad la generación internamente es alterna y lo que hace el mecanismo de colector y carbono es una rectificación mecánica de esa corriente alterna generada internamente en la máquina. Y todo ese desarrollo que no fue sencillo técnicamente por la tecnología que se disponían a ciento y pico años atrás, fue lo que demoró que eh, se tardara tanto en desarrollar una máquina que en realidad lo que hacía era rectificar de la manera más eficiente posible la generación de alterna que se producía, ¿no? Hasta que aparece Tesla y dice que no, bueno, empecemos a usar la alterna es mucho más sencilla, se puede transmitir, bueno, todo lo que ustedes saben, ¿no? De la comparación entre corriente continua y corriente alterna. Pero de hecho la corriente continua, si bien como generación, o sea, como generador, que nosotros lo vamos a estudiar, ustedes lo van a ensayar, ha quedado relativamente obsoleta. Por ahí, en algunas instalaciones aisladas, como algún barcos de pesca, sobre todo barcos pesqueros o barcos de otro tipo, que hayan desarrollado toda su instalación motriz en corriente continua, puede ser que tengan generadores todavía. O en algunos casos de las soldaduras y demás, ¿no? Pero son máquinas muy pequeñas, o todo lo que es eh, lo que podría ser la generación de corriente continua para alimentar al campo de un alternador sincrónico, pequeños generadores, pero ya en potencia lo que se hace realmente es, a partir de la corriente alterna, rectificar y esos serían los modernos generadores de corriente continua. Pero no ocurre lo mismo con el motor sí tiene todavía un amplio uso y tiene un campo de aplicación que es bastante importante y de hecho de continuo de más de 500 caballos, o sea que hay, y está toda la gama de lo que es los pequeños motores de corriente continua que alimentan, por ejemplo, los movimientos de limpio parabrisas, levanta vidrios, bueno, todos los movimientos de un auto se generan a través de motores de corriente continua. Los autoelevadores, por ejemplo, los que se utilizan para elevar mercaderías, tanto en casas de construcción, los amping, digamos, todo donde no se puede usar energía que emita gases tóxicos, digamos, en ambientes cerrados, hay que usar motores de corriente continua porque eh, son máquinas que están independientes de la instalación, ¿verdad? Pero en grandes aplicaciones se sigue usando el motor, por ejemplo, en bobinados, todavía la regulación, pese a que allá apareció la regulación en motores de corriente alterna, todavía la regulación en corriente continua es muy superior a la regulación en corriente alterna. También se hace por electrónica, o sea, ustedes van a ver regulación a través de reóstatos, resistencias, que es lo que se hacía 20 o 30 años atrás, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en el laboratorio, pero si bien ha cambiado la tecnología, la forma de regular es exactamente la misma. Bueno, creo que nadie se conecta, así que arrancamos, si les parece. No sé si les quedó algo claro de la introducción o quieren puntualizar algo de lo que dije. No, no, larguemos por mí. Arranquemos entonces. ¿Se ve la pantalla? Sí, Bien, introducción a las máquinas de corriente continua. Bueno, hay un poco, otro aspecto que me olvidaba, pues mencioné la soldadura por arco, electrólisis, ¿sí? Galvanoplastia, metalurgia, y un punto muy importante que todavía sigue aplicándose la tracción en corriente continua, o sea, los motores, es lo que es la tracción eléctrica, o sea, ferrocarriles, subterráneos y demás, todavía la tracción
aunque también ha habido variaciones hacia la corriente alterna, pero bueno, todavía está en uso la corriente continua. Es un poco el pantallazo de lo que les mencioné en la introducción. Y bueno, ahí les explico. Disculpa, se Sí. ve el- la carpeta de máquinas eléctricas, no se ve el PowerPoint. Ah, bueno, bueno. Entonces para que a lo mejor tengo que hacer otra cosa, sí. Ahí cierro y vuelvo. Estás muteado, Oscar. Ah, estoy muteado al teléfono. ¿Estamos conectados ahora? Sí. Ahí está, sí, sí. Sí, me fui de, me fui de largo. Sí, lo que pasa es que abrí la carpeta, ahora voy a abrir el archivo y recién ahí puedo, a ver si me deja presentarlo. Ahí sí se ve ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí. Perdón, Bueno, un poco lo que le mencionaba son algunas de las utilizaciones en corriente continua, que es la galvanoplastia, electrólisis, lo que es metalurgia, soldadura por arco eléctrico, y me había olvidado mencionar tracción eléctrica, que es todo lo que es la fuerza motriz de subterráneos, locomotoras, etcétera. Si bien también hay reemplazos ya en corriente este, alterna, todavía sigue usándose la tracción eléctrica en corriente continua y fundamentalmente en barcos. Se van a encontrar muchos barcos pesqueros, los que manejan los guinches, los que manejan la recolección de redes y demás. En muchos de esos barcos los motores siguen siendo de corriente continua. Lo que han hecho muchos de estos barcos es reemplazar al generador de corriente continua por un rectificador y producir la energía continua a través de la alterna que ellos poseen en sus barcos. Los barcos tienen todos los tipos de tensiones que se les ocurra, 220, 380, 12, 24, continua, alterna, para distintas aplicaciones. Así que ellos pueden generar, ya no generan, salvo barcos muy viejos, ya no generan en forma continua, pero la corriente continua sigue utilizándose por lo menos para la fuerza motriz. Bueno, este esquema que muestro acá, que es muy básico, es muy simple, pero son los dos posibles esquemas de los generadores. Lo que tengo hacia la parte izquierda, digamos, es lo que se llama la generación con excitación independiente. Eh, ¿Qué es la excitación? Es donde se generan los polos, ¿sí? Donde se generan los polos en corriente continua. Eso puede ser a través de una fuente exterior. Esos polos están ubicados en el estator, o sea que acá la forma de producir la energía es inversa a lo que ustedes ven en los generadores sincrónicos, que el inductor está en el rotor y el inducido está en el estator. Bueno, acá se invierte esa lógica. Necesitamos, bueno, una potencia mecánica, o sea, algo que mueva una turbina, un molino, lo que fuere, que mueva el rotor, y en el rotor es donde se produce la corriente que a través de los bobinados y de mi inductor. Si bien mi inductor está fijo, no hay variación de flujo, pero sí está en movimiento mi estator, entonces es el conductor en movimiento respecto a un campo magnético fijo, es donde se genera la fuerza electromotriz. Como toda fuerza electromotriz es de tipo alterno, si bien no es sinusoidal, porque después vamos a ver que los polos no están distribuidos en forma
periférica total como ocurre en otro tipo de máquinas, pero es una onda que es de tipo alterna cuadrática, sería, ¿no? Una especie de alterna cuadrática, con algunas redondeces cuando nos acercamos hacia los polos o nos alejamos de los polos. Pero ¿qué sucede? Esa corriente alterna, como le expliqué, los que diseñaron tecnológicamente estas máquinas hace 100 y pico de años, lo que querían era transformarla en continua y a través de un mecanismo que se llama de colector, del gas, de un colector y carbones, ¿sí? De manera tal de que esa corriente alterna que se genera, o esa tensión alterna, perdón, que se genera dentro de la máquina, es convertida en continua a través de un rectificador, que en este caso es mecánico. Esa es la función que cumple el sistema de colector de delgas y escobillas, ¿sí? Después lo vamos a entrar a analizar un poquitito más. Y esto es lo que se conoce como excitación independiente. Esto para máquinas pequeñas funcionaba bien, pero ya hay que tener dos máquinas disponibles, o sea, una máquina externa que genere la excitación en continua y el generador propio. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema que lo vieron hace poco en el ensayo del generador asincrónico? Que había un tema de autoexcitación, ¿sí? A través del capacitor. Bueno, es un fenómeno similar, y si lo ven, la máquina que está el circuito que está en la parte derecha, ya no tengo una fuente externa inductora, sino que la tengo conectada a los mismos terminales de producción de corriente continua. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, esto es posible gracias a lo mismo que se hacía en el generador asincrónico. La existencia de un magnetismo remanente me permite hacer lo que se llama una autoexcitación y el cebado de la máquina sin necesidad de una fuente auxiliar. Esta es la forma que ustedes van a ver, que van a generar, por lo menos en los primeros ensayos. No sé si básicamente les quedó claro cómo es el principio de funcionamiento es el mismo de la ley de Faraday, ¿no? No cambia. No cambia para nada. De hecho, ven que es una generación alterna que lo que se hace es rectificada mecánicamente. No sé si es importante este concepto para que sepamos de qué es la máquina en cuestión de la que estamos hablando, ¿no? No sé si a alguno le quedó alguna duda respecto a esta forma de trabajar o quieren alguna ampliación de lo que es la definición de la máquina de continuo. El tema del rectificado mecánico, ¿lo vamos a ver con más detalle o...? Sí, 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 sí. De hecho, hay video, porque se puede explicar gráficamente, pero cuando lo visualicen, tengo videos didácticos donde ustedes van a ver. Lo que pasa que cuando está girando, digamos, imaginen una espiral elemental. Entonces está girando y en un campo fijo, ¿verdad? En un norte-sur. Y entonces el sentido por la regla de la mano sería, creo que la regla de la mano derecha es la de la derecha generador, ¿no? Bueno, por la regla de la mano derecha ustedes establecen según el sentido de la fuerza, el sentido del campo, el sentido de la corriente, ¿está bien? Sí, Pero cuando esa espira se encuentra girada de manera tal que la dirección del campo magnético le cambió, porque estaba fijo en el espacio, pero la espira se desplazó. ¿Se interpreta eso? sí, más o menos sí. Al desplazarse esa espira, ¿qué pasa con el sentido de la corriente? La fuerza de giro es la misma, cambió la polaridad del campo magnético, va a cambiar el sentido de la corriente. Claro. Bueno, ¿qué hace ese mecanismo de rectificación? Invertir el sentido de la corriente. Es como un diodo mecánico, quieren Ah, verlo así. claro. Y queda Y como rectificada en onda completa. claro, cuando yo lo giro a la delga opuesta, siempre va a circular ven ahí un borne positivo y un borne negativo, siempre el sentido al haberse invertido la polaridad, siempre el sentido final hacia la carga es de positivo a negativo, no hay corriente alterna, ¿está bien? Claro, perfecto. Pero sí, sé que hay que imaginárselo. Pero bueno, créanme que funciona así. Después en el video por ahí lo van a ver un poco más claro. Pero el principio es ese, una corriente alterna rectificada a través de un mecanismo, un elemento mecánico.
Bueno, un poco lo que van a hacer ustedes en el primer trabajo práctico es reconocer las partes de un generador y la función que cumplen. Ahí yo se lo defino como estator. El estator sería el inductor, ¿está bien? Es donde están los polos magnéticos que generan el campo continuo. La armadura es el rotor, se le llama así, armadura, es el rotor que gira y que siempre es bobinado, a diferencia de otras máquinas que por ahí tienen jaula de ardilla, otro tipo de dispositivos. Las máquinas de continua, sus rotores siempre son bobinados, ¿sí? El conmutador es la parte que hace ese intercambio de que cuando cambia el sentido de la corriente, permite que siempre el flujo externo sea en unidireccional. Las escobillas son los carbones, es decir, como el rotor está en movimiento, yo no puedo poner un conductor fijo a algo que está en movimiento. Es algo similar, creo que lo vieron ustedes a cómo ingresa la corriente continua en un alternador. ¿Lo vieron eso? Que son dos, es un mecanismo similar. En realidad lo que tengo son anillos, un anillo donde el carbón está rozando el anillo que está girando y siempre ingresa la corriente por el polo positivo y el polo negativo de esos anillos. Acá es algo similar en cuanto a funcionamiento, pero que cumple otra función que es la de rectificar. Y después va a haber un elemento que después lo vamos a estudiar también, que además en el estator, además de estar los polos inductores, hay unos polos intermedios que se llaman polos de conmutación. Después vamos a estudiar, cumplen una función, pero se los menciono, sepan que existe. Después vamos a desarrollar para qué sirven y cómo se identifican. La identificación de cada uno de estos elementos ustedes la van a poder hacer en la práctica, ¿sí? Esto es una guía que siguiéndola pueden identificar en una máquina desconocida cuáles son los componentes de la misma, ¿verdad? ¿Cuál es la bobina del estator? ¿Cuáles son las bobinas de armadura? ¿Cuáles son las bobinas de los polos de conmutación? Etcétera. Bueno, ahora entramos a definir cada uno de esos componentes, ¿no? El estator es donde está la producción del campo fijo, digamos, ¿no? Puede ser imanes permanentes en máquinas, en generadores muy pequeños, ¿sí? O dínamos, que también se los denomina. O si no, por electroimanes, que es como ustedes van a ver en la máquina que vamos a ensayar. Eso está formado por el yugo, ahora lo vamos a ver en detalle qué es, y las expansiones polares. Y puede tener dos tipos de bobinados, porque la excitación puede ser una excitación en paralelo, ven como vemos acá, vuelvo a esta placa, esta es una excitación en paralelo, quiere decir que lo que ven con las letras C y D, esa es la bobina que está en el estator. Y como está en paralelo, es una excitación paralela. Pero existe otro tipo de excitación, que es la excitación serie, ¿sí? Que en lugar de estar en paralelo con la tensión generada, está en serie con la corriente de la carga. Eso también lo vamos a ver en detalle. ¿Se entendió esto, lo que es el estator, cómo está constituido? Sí, sí. Bueno, hay un estator muy básico. Este, ven, ahí hay dos bobinas, no sé si las observan, con un par de polos únicamente, es un generador pequeño. Lo que se ve internamente sería en forma semicircular, que es lo que está abrazando a la bobina, es la expansión polar. El yugo es todo lo que conecta, lo que cierra el circuito magnético, ¿está bien? Eso para que identifiquen físicamente. Ahora, ¿cómo debería ser este circuito magnético? ¿Podría ser de fundición o debería ser de laminado? ¿No hay respuesta? Puede ser de fundición, sí. ¿Y por qué? Sí, es correcto lo que decís, pero ¿por qué?
¿Cómo es la corriente que circula acá? Por ser corriente continua, calculo que no tiene que ver Entonces, nada. no tenemos problemas de histéresis ni de corrientes parásitas. Claro. Entonces, si bien a veces se hace porque puede ser que acá esté ingresando una corriente rectificada y que tenga algún componente que esté perturbando y por cuestión constructiva, pero en realidad podría ser tranquilamente de fundición, no precisaría un laminado. Bueno, la armadura. La armadura, ahora vamos a ver, es el bobinado donde se origina la potencia eléctrica, es lo que gira el rotor. La corriente en general, bueno, acá no lo mencioné, si volvamos a esta figura, si mi campo de excitación es esta derivación, que es el más común, la corriente en general es débil. Entonces van a ver que es un bobinado de alta resistencia y de muchas vueltas. Ahora, si yo también tengo un bobinado de excitación serie, estaría ubicado ya con la corriente, no con la tensión. Es de pocas vueltas y de muy grueso calibre porque va a recibir más corriente. Así identifican físicamente, porque están bobinados sobre el mismo polo, ¿se entiende? Nada más que uno trabaja generando el flujo con la corriente propia de la carga y otro con la tensión en paralelo con la tensión generada. Bueno, los devanados bobinados, esto lo menciono porque lo van a encontrar, son las dos formas constructivas, no vamos a entrar en detalle, pero imaginen que imbricado son bobinados hechos tipo paralelo y ondulados son tipo serie, muy genéricamente, pero bueno, es porque si encuentran una definición en un libro, aunque en los libros muy antiguos se tocaba este tema porque era una cuestión ya de fabricación y demás. Ahora, actualmente este tema ya no tiene mucha importancia, es decir, sí para el que se va a dedicar a la construcción de máquinas, pero para el desarrollo teórico y el conocimiento de la máquina es simplemente mencionarlo que existen dos tipos de ganado. Bueno, entonces acá tenemos, también es un motor pequeño el que vemos acá. Vemos que acá sí el núcleo de hierro del rotor es laminado, porque acá la generación es alterna, ¿sí? Y se ven los alambres del bobinado que conectan a esta parte delantera que se llama, todo este conjunto cilíndrico se llama colector, ¿sí? Donde están cada una de estas piezas de cobre, se llaman delgas, y cada una de estas delgas está conectada al extremo de una bobina, ¿sí? Y entre delga y delga hay una separación, o sea que están aisladas entre sí. Entonces esto es lo que gira y sobre esto apoya el carbón o escobilla. Pero básicamente todas las armaduras son de este tipo. El colector, como dijimos, es el conmutador, ¿sí? Es el que produce la rectificación mecánica. Como les dije, eso es una pieza cilíndrica formada por láminas de cobre que están aisladas. Y acá la vemos, acá vemos un corte, ¿sí? No sé si se observa bien, bueno, tienen una forma que se llama cola de Milano, que es para insertarse y no tener desplazamientos sobre el cilindro este que gira a altas velocidades generalmente, y tiene como unos puntos donde se conectan los terminales de la bobina, ¿sí? Y entre delga y delga hay una aislación, generalmente en mica. En mica eran aislaciones por ahí más antiguas, pero ahora debe haber elementos más modernos, resinas y demás, ¿no? Bueno, un poco ahí ya se muestra, ¿ven? No sé si van entendiendo cómo se van conectando las bobinas y qué va pasando. Por ejemplo, esta bobina, este primer extremo, toca el borne positivo, pero cuando gira 180 grados y se encuentra con el otro carbón, se invirtió su sentido, invirtió su polaridad, pero la corriente que sale siempre es en el flujo continuo. No sé si acá ustedes podrían llegar a visualizarlo, imaginarse qué es lo que pasa cuando esto está girando. Y el carbón va encontrando una bobina, primero
con la corriente, digamos, saliendo y después con la corriente entrando, pero siempre en el sentido final es el de una corriente unidireccional. Bueno, acá se ve un poquitito ya, viene esa misma máquina que despiezamos al principio. Acá ya se ve el conjunto del estator con las bobinas de excitación, en este caso tipo Jun. En el interior la armadura, y acá se ven un poco las delgas, y frontalmente lo que vemos es una pieza con, no se alcanza a visualizar, pero sería la que soporta el carbón que está acá, no sé si lo ven en este cuadrado, digamos, aquí dentro estaría el carbón. Tenemos un carbón o escobilla a 180 grados del otro, ¿sí? Párenme si algo no... Pero es todo descripción física, ¿no? Bueno, acá digo lo que es, ¿no? El portaescobillas es el conjunto de soportes donde se guarda el carbón, y cada portaescobilla contiene lo que se llama el carbón comúnmente, que es de grafito en realidad, ¿no? Y hay siempre un resorte que es el que mantiene la presión para que el contacto siempre sea permanente. Bueno, aquí ven un poco detalle de cómo son los carbones o escobillas, ¿sí? Quizás esto lo han visto en las máquinas en las máquinas herramientas, ¿sí? Porque funciona muy similarmente, ¿no? Si bien están conectadas en alterna, pero después es una máquina que yo la menciono al final del curso, que son máquinas que se llaman de alterna, pero de colector. O sea, tienen toda la estructura de la corriente continua en cuanto a su forma física, pero funcionan con corriente alterna en lugar de continua. Los burros de arranque son estos mismos, ¿no? El burro de arranque es un motor de continua, pero es tipo serie. Después, cuando entremos en motores, ¿vieron que le hablé que hay excitación, derivación, excitación serie? Sí, También los motores pueden ser, así como los generadores. La máquina es totalmente 100% reversible. La máquina que ustedes van a ensayar, en realidad son motores de corriente continua que los hacemos funcionar como generadores y después como motores. Pero la máquina es 100% reversible. El burro de arranque realmente es un generador, es un motor de corriente continua, pero del tipo serie. Después vamos a ver cuando veamos motores, es un motor que tiene muy elevado par de arranque, ¿sí? Porque hay que mover, cuando se arranca el motor, la inercia del motor detenido es elevada. Entonces se necesita un motor que tenga un alto par de arranque. Dentro de la característica de los motores de continuo, el de mayor par de arranque es el motor serie. No sé si responde tu... sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, acá se ve un poco más esquemáticamente, es un detalle, cómo acciona el portaescobillas, cómo presiona contra el colector y demás. Acá vemos algunos diseños de portaescobillas, como para que ustedes vean las posibles variantes. Bueno, acá este tema que me faltaba, después vamos a estudiar este fenómeno. Cuando el generador está en vacío, funciona correctamente bien. Lo mismo pasa con el alternador sincrónico, pero ustedes se acuerdan que cuando le conectan una carga, aparece una reacción, ¿verdad? Que de acuerdo a cómo sea la carga, si es inductiva, capacitiva o resistiva, tenían distintas reacciones. Recuerdo, respecto de la tensión que generaba el sincrónico, eso creo que lo vieron el año pasado, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Bueno, sí. acá pasa lo mismo. Cuando la máquina generadora yo la conecto en carga, ya esa misma corriente empieza a generar una reacción que se va a oponer al campo propiamente de la armadura. Por eso se llama reacción de armadura. ¿Sí? En nuestro caso, no sé cómo la llamaron ustedes creo que reacción del inducido, no sé cómo la llamaron en el caso del generador sincrónico. Claro, Pero bueno, ambos. es el mismo fenómeno, nada más que en corriente continua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de estos polos de conmutación? Son polos que van a compensar esa reacción. Como esa reacción, eh, bueno, acá, eh, lo que está en amarillo, no sé si alcanzan a visualizarlo, ven que son los polos principales porque tienen una expansión polar mayor, ¿sí? Esta es una máquina de 4 polos, ¿sí? Y entre ambos ven que hay una bobina
y un polo de color negro, no sé si lo alcanzan a visualizar. Esos son los polos de conmutación, ¿sí? Lo que hacen es compensar lo que se llama la reacción del inducido, eso lo vamos a estudiar también teóricamente, pero bueno, sepan que existe. Toda máquina generadora de cierta potencia, máquinas pequeñas, muy pequeñas no, pero de cierta potencia tienen este fenómeno y tienen que compensarlo. Después vamos a ver cómo se produce y por qué se compensa con estos polos. Y que son elementos que ustedes van a identificar cuando hagan el reconocimiento de la máquina, ¿sí? Estos polos trabajan con la corriente, quiere decir que están bobinados con pocas vueltas y de baja resistencia, ¿sí? Porque al trabajar directamente con la corriente de carga. Y son compensaciones automáticas, es decir, a mayor corriente de carga, mayor compensación. Por eso cumplen una función muy interesante, ¿sí? De compensación automática. Bueno, un poco cómo es la FEM generada, ¿sí? La FEM va a depender de una constante que es una cuestión constructiva, ¿sí? Del generador, que es la forma de estar construido. Va a depender del flujo, o sea, del campo de excitador y de la velocidad de rotación. O sea, mayor flujo y mayor velocidad, mayor tensión de salida. La constante es una constante que no podemos modificar, pero nosotros podríamos modificar la tensión de salida. Es muy similar a lo que hacen con el generador sincrónico. Ustedes, ¿qué hacen? Tocan la corriente de excitación, aumenta la tensión, y si aumentan la velocidad de la máquina motriz también, ¿verdad? O sea que es el principio, por eso les decía, es muy similar, salvo que la salida es continua, el principio de generación es exactamente análogo al de un generador sincrónico. ¿Se entendió esto, no? Sí. Sí, se entiende. Bueno, ¿ustedes qué van a desarrollar en la práctica? Van a tener que desarrollar estas 4 curvas. Una vez que reconozcan, van a tener un generador donde van a ver los bornes y van a tener que identificar cuál es la armadura, cuál es el campo de compensación, cuál es el campo de excitación, si ese campo de excitación es serio o paralelo. O sea, tienen 4 cosas para identificar. Van a ver que hay una técnica para hacerlo, se la va a explicar Marco en su momento. Está creo que desarrollada en la guía, si no lo van a ver en la práctica. Pero bueno, una vez que reconozcan eso, lo van a poder armar al generador, van a poder interconectarlo y van a determinar 4 curvas características. La característica de vacío es la característica de magnetización, ¿se acuerdan? Es la misma que hicieron con el generador sincrónico. Es decir, variando la corriente de excitación, van a medir corriente de excitación y van a graficar la tensión de salida, ¿está bien? La máquina en vacío, ¿sí? El inducido no está alimentando ninguna carga. La característica de carga sería una curva paralela a la de vacío, de alguna manera. La de vacío es a corriente de carga cero y la característica de carga es fijando un valor, por ejemplo, 3 amperes, 4 amperes, se mantiene fijo el valor de la corriente de carga y determinan esa curva, que es una curva muy similar a la curva de vacío. Después, la curva 3 es la característica externa, eso lo vieron en todas las máquinas, lo vieron en los transformadores, lo vieron en el generador sincrónico. Es decir, cómo varía la tensión a medida que lo voy cargando, ¿sí? Manteniendo en este caso lo que se llama la excitación constante. Y la última curva es la de regulación, es decir, si yo quiero mantener la tensión de mi generador en bornes constante, ¿cómo tengo que variar la corriente de excitación cuando varía la corriente de carga? ¿Sí? Son las 4 curvas que van a desarrollar en la práctica. Esto es explicativo, ahora vamos a ver un poquitito cada una de ellas, o por lo menos las principales. ¿Se acuerdan que les dije que el generador era de este tipo? Este tipo que está a la derecha se llama autoexcitado, ¿está bien? Recuerden eso, no es de excitación independiente como el que está en la izquierda, sino que es autoexcitado. Ese va a ser el tipo de generador que van a ensayar.
un generador autoexcitado. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, cuando ponen en marcha la fuerza motriz, que en nuestro caso va a ser un motor de corriente continua que va a girar el rotor del generador de corriente. Perdón, no, me rectifico. Ustedes van a arrancar el motor sincrónico, ¿se acuerdan? Creo que lo hicieron, inclusive cuando hicieron las curvas B. ¿Recuerdan eso del ensayo del año pasado de las curvas B? Sí, de El máquinas motor 1, sí. sincrónico. Sí, sí. Lo arrancaron, al generador lo arrancaron como motor. ¿Y qué estaban moviendo? No sé si sabían que movían un generador de corriente continua. Que lo cargaron inclusive, le pusieron carga, ¿sí? Con eso determinaron las curvas B. Bueno, ustedes en el ensayo, ¿qué van a hacer? Van a arrancar, no tenemos un molino de viento, no tenemos una turbina, así que nuestro rotor del generador se va a mover gracias al motor sincrónico. ¿Qué pasa? Cuando está en movimiento y está conectado como autoexcitado, no tengo una fuente externa para excitar al estator, pero ven que ese punto A hay lo que se llama un magnetismo remanente. Entonces, ya hay va a haber una pequeña inducción en la armadura y va a haber un proceso muy similar al que vimos con el capacitor y el generador asincrónico. O sea, se va a llevar a un punto de equilibrio. En el caso del generador asincrónico era era la recta del capacitor. Acá va a ser la recta de la resistencia que yo tenga exteriormente en el campo, ¿sí? Cuando se llega al punto de equilibrio es la máxima excitación a la que yo puedo, o la máxima tensión que yo puedo obtener de salida. Y esa, ustedes van a ir variando una resistencia, digamos, que se llama resistencia de excitación, y van a ir obteniendo todos estos puntos hasta llegar al punto de la máxima tensión de salida. ¿Se entiende? Esta es la primera curva que ustedes van a hacer. Después, esta se hace a corriente de carga cero. Se puede repetir la experiencia haciéndola con una corriente de carga fija de 3, 4 amperes y se obtiene una curva en paralelo a esta, desplazada, digamos, hacia la parte derecha. Después esta es el otro grupo de curvas características, que son las llamadas características externas. O sea, la tensión de salida en función de la corriente, ya ahora no de excitación, sino de la corriente de carga. Bueno, ven que hay muchísimos tipos de curva. Los generadores pueden ser derivaciones solamente y seguirían un poco la curva esta violeta, no sé si observan, o sea, yo voy cargando y si yo lo tengo excitación, perdón, no sé si dije serie, si tengo excitación derivación, o sea, paralelo, yo tengo que es el generador más común. A medida que yo lo cargo, su tensión va a ir descendiendo en función entre otros aspectos de las resistencias internas de la máquina, de la reacción de armadura que yo les comentaba, todo eso va a hacer que disminuya su tensión a medida que aumenta su carga. Pero si mi generador, además de la excitación derivación, tiene un campo de excitación en serie con la carga, puede ser que a medida que aumente la carga, yo en lugar de que la tensión disminuya, la tensión aumente. ¿Se entiende lo que digo? Como es una bobina que está en serie con la carga, más corriente, tengo mayor campo de excitación y estoy sumando excitación, aunque por un lado, el campo derivador me está bajando la tensión, pero el campo serie me la está subiendo, ¿sí? Entonces podemos obtener curvas como la celeste o como la naranja que se ve más elevada. Es decir, algo similar a lo que pasa con los capacitores. ¿Se acuerdan que los capacitores en los generadores sincrónicos aumentan la tensión de salida? Bueno, acá esa función la cumplen los campos serie. Los campos serie lo que hacen es, si yo los conecto de manera tal que se sume a la excitación del campo de derivación, puedo obtener un compuesto celeste que es una compensación plana, que se llama,
que es obtener a la máxima carga la misma tensión de vacío. O puedo tener un generador sobrecompuesto, es decir, más tensión de salida, aunque tenga la máxima corriente de carga. O puedo tener la curva violeta, que ven que baja la tensión violentamente. Bueno, esto es si yo al campo serie, en lugar de conectarlo como aditivo, que se sume al campo de derivación, lo conecto como sustractivo, es decir, que le reste, a medida que aumenta la corriente de carga, mi campo serie debilite al campo principal. Entonces se obtiene un generador de este tipo diferencial. Generalmente los que se utilizan son los tipos compuesto plano o sobrecompuestos, ¿sí? De los que pueden llegar a ver en funcionamiento si es que queda alguno. Y el generador diferencial tiene una aplicación que es en las soldaduras de arco, ¿sí? Porque lo que se precisa es que baje la tensión en el instante de hacer la soldadura, ¿sí? Los motosoldadores trabajan con este tipo de generadores. Bueno, esto es toda la introducción a la máquina. Después vamos a ver en detalle mucho de lo que hablamos acá. En las próximas clases lo vamos a ir desarrollando. La clase próxima, ustedes van a tener hoy disponible, aparte de esto, toda la teoría complementaria, una guía de problemas que no es obligatoria, como todas las guías de problemas, pero que sería interesante si las pueden ir viendo. Son 5 problemas nada más de generadores de corriente continua. Y las dudas que tengan respecto a esa guía, la semana que viene no va a haber nueva teoría de máquina eléctrica, sino que vamos a resolver cuestiones de esa guía, ¿se entiende? La teoría del jueves próximo va a ser si pudieron ver la guía de problemas mejor, y si no, vamos a ir desarrollando los problemas para que ustedes fijen un poco los conceptos que vimos acá del principio de funcionamiento. Bueno, listo. Bueno, no sé si quedaron dudas, si se entendió básicamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, lo que quieras, sí. Cuando habla de campo derivador y campo serie, no, me perdí un toque. ¿A qué está haciendo referencia? O sea, ¿es al campo generado dentro de la máquina? No, 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 no. Son los campos excitadores. Son campos que están conectados en los núcleos polares que están en el estator. Son los campos inductores. Ah, Yo puedo, bien, bien. yo puedo generar un flujo de continuo a través del campo derivador porque estoy conectado en paralelo con la tensión que se genera, o puedo generar a través de un campo en serie con la carga. Obviamente ese campo funciona si el campo derivador funciona en vacío o en carga, ¿está bien? Porque siempre está conectado. El campo serie solamente funciona si hay carga. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí. Sí, sí, sí. Y físicamente están sobre la misma expansión polar. Nada más que uno va a saber que es un alambre fino de muchas vueltas y otro es un alambre grueso de pocas vueltas. Pero los flujos se suman se suman o se restan, ¿sí? De acuerdo a cómo los conecte, está la posibilidad de que los flujos se resten o se sumen. Después ustedes van a ensayar en la característica externa, van a poder ensayar conectar ese campo serie de manera aditiva o de manera sustractiva, y van a ver lo que pasa, van a ver cómo cae la tensión o cómo sube la tensión. De todas maneras, estos son motores que no fueron diseñados con un gran campo serie. O sea, para que se produzca un aumento de tensión, como hacen los capacitores en los generadores sincrónicos, tiene que haber que el campo serie sea importante. En este caso es un campo muy pequeño complementario. Van a ver que disminuye y aumenta, pero muy poco. ¿Se entiende lo que digo? No hay Esto, una sobrecompensación. esto es lo que usted mostraba de las bobinas que estaban metidas ahí en el estator, que una eran las que tenía y otra eran las finitas, o sea, que tenía dos bobinas distintas. Pero de las que están en el mismo expansión polar, no las que están en el campo polar intermedio, esas son otras. ¿Se entiende? Vos tenés 4 bobinados posibles. Tenés el bobinado de derivación, ¿sí? Que está en paralelo que sería con las escobillas o con la armadura. La armadura, que es lo que está en el rotor.
el campo serie que está conectado en serie con la corriente de carga que sale de la escobilla, y el interpolo que también está en serie, está como el campo serie conectado, porque trabaja con la corriente. ¿Sí? Pero todos, salvo la armadura que está en el rotor, los otros 3 están en el estator. Y 2 de esos campos, que son los excitadores, sobre el mismo núcleo polar. El campo compensador está situado a 90 grados, ¿sí? Son interpolos, que se llaman. No sé si te lo aclaré o se confundió. No, más o menos sí lo vengo entendiendo. Igual después tendría que verlo bien todas Sí, las imágenes. lo vas a ver Sí. físicamente en la práctica, vas a ver los bornes de conexión. Creo que hay algunas máquinas desarmadas, lo van a poder ver también. Lo van a poder ver en los esquemas, van a ver cuando dibujen los circuitos equivalentes, van a ver cómo está conectado. Son máquinas de continua, no tienen tanta complejidad, no tienen la parte reactiva, digamos, no hay reactancias, solo resistencias. Así que los problemas son básicamente de resolución de circuitos resistivos, ¿sí? De corriente continua. Pero bueno, hay que entenderlos un poco en la lógica que les estoy explicando y después es una máquina muy, muy sencilla. Si entendieron el generador sincrónico, tienen que entender esto con el agregado de un rectificador mecánico y que tiene más bobinados que un generador. Por eso es una máquina tan compleja y que se ha dejado de usar, ¿no? Como máquina generadora, porque tiene carbones, tiene interpolos, tiene 2 tipos de campos excitadores, bueno, tiene mucho mantenimiento, digamos. Pero bueno, era la curiosidad de los que nos precedieron de querer generar en corriente continua, que después fue un fracaso, ¿no? Porque no sé si conocen un poco la historia de Edison y demás, que la corriente continua duró muy poco realmente, ¿no? Había una película que no vi que me Sí, dijeron, mire. la guerra de las corrientes. Sí, esa. Sí, está interesante. Y fue realmente así. Lo que pasa es que Edison había montado su negocio. Edison no era ningún genio, como se lo pinta. Era un hábil comerciante. Tenía conocimientos, obviamente, pero él se reunió de los mejores ingenieros. Y uno de ellos era Tesla. Tesla fue ingeniero de Edison. Pero cuando le empezó a patear en contra, se tuvo que ir. Y se asoció creo que con Westinghouse, o sea, con otra de las, o con Sheridan, no me acuerdo, con una de las grandes marcas de Estados Unidos, y empezó, el primer generador de corriente alterna fue en las cataratas del Niágara, no sé si saben. Fue un generador hidráulico, digamos. Pero bueno, es una historia interesante, pero bueno, ya es Sí, para saber, debería haber. para saber de Y- dónde venimos, nada más, y por qué se generaban. Inclusive en Mar del Plata hubo una central de corriente continua. Estamos hablando del principio del siglo pasado, ¿no? Pero digamos que había una resistencia. Edison hizo todo lo posible por, no sé si saben que un empleado de Edison fue el que fabricó la silla eléctrica. No sé si lo sabían. Usaron la inteligencia para el bien. No, no, pero ¿saben por qué usó la silla? Porque él quería demostrar la peligrosidad de Edison de la corriente alterna, que es cierto, es más peligrosa, pero para eso empezó a matar perros, llegó a matar a un elefante, creo, haciéndole pasar corriente alterna, y un empleado de él inventó la silla eléctrica, o sea, matar con corriente alterna a un ser humano condenado a muerte, ¿no? Bueno, es, es historia, pero es así. Bueno, no sé si queda alguna otra duda. Recuerden, a las 4 se conectan para el parcialito, hasta las 9. Una cosa le puedo Sí, preguntar, sí, porque decime. tengo un compañero acá que dice que sale, me escribió recién, que sale 8:30 de cursar, si lo podías tener hasta las 10, me dijo. Ahora Gonzalo. lo cambio, no hay problema. Decirle que sí. Dale, ahí le escribo, Entiendo. gracias.